Economics. Entendiendo la influencia política, económica y macroeconómica del mundo en tu día a día. El INEGI acaba de dar a conocer que la pobreza en México disminuyó en 8.3 millones de personas entre 2022 y 2024. Mucha gente se cuestiona si esta cifra es real o se están maquillando los datos. Y para eso vamos a estar platicando hoy con Richie García. Él es ingeniero en física y es un viejo amigo desde hace varios años. Vamos a platicar de esto, Richie. ¿Cómo estás? No, pues muy bien, muy contento que ya haya 8.3 millones menos de pobres en México, según el INEGI, o no, que eso es lo que justamente venimos a discutir. Y bueno, yo la verdad pues soy ingeniero en física, no soy el más ilustrado para la economía, pero justamente por eso vengo también a informarme, a preguntarte, a enriquecer, no sé, ¿qué opinas? Sí, mira, pues efectivamente, como ya lo dije, sí llamó muchísimo la atención. Cada 2 años el INEGI publica algo que se llama Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Ahí tienes toda la información de la familia promedio mexicana, de dónde obtiene sus ingresos y en qué los gasta. Y acaban de dar a conocer las cifras del 2024. Y resulta ser que en México hay 38.5 millones de pobres, mientras que en el 2022 había 46.8 millones de pobres, por eso la diferencia de la que estamos hablando. Como referencia, en el 2020, pleno COVID, había 55.7 millones de pobres. Entonces imagínate, o sea, las cifras del INEGI, pues lo que indican es que la pobreza en México se está disminuyendo de manera importante. Sin embargo, los datos son cuestionables y lo que hemos visto es que, por ejemplo, la carencia social en muchas familias continúa elevada. Por ejemplo, en carencia educativa hay 24.2 millones de personas. En carencia de servicios de salud, 44.5 millones de personas. En carencias de seguridad social, 62.7 millones de personas. En carencias de calidad y espacios para la vivienda, 10.3 millones de personas, es donde estamos menos mal. En carencia de servicios básicos en la vivienda, 18.4 millones de personas que no tienen pues, lo mínimo que es agua, drenaje, electricidad. Y por otra parte, carencias de alimentación de calidad, 18.8 millones de personas. Al final, pues la cifra agregada es la que comentamos hace un momento. Pero aquí el tema es que pues todo es una encuesta y de hecho salió Marco Antonio Pérez, sacó un editorial que se me hizo muy bueno que se llama El Instituto Nacional de Estadísticas Generalmente Increíbles, donde pues cuestiona severamente estas cifras. Por ejemplo, la encuesta pues básicamente tiene una representatividad de tan solo 0.0027%. Imagínate, tú eres ingeniero. Sí. A ver, ¿qué opinas de una encuesta que la muestra es básicamente 105,000 viviendas, que representa el 0.0027% de todos los hogares en México, y con eso sacaron los 2 resultados? Bueno, pues la verdad es lo de siempre, que son resultados a mi gusto, porque bueno, yo veo 2 errores. Primero, la muestra, y la segunda es que simplemente se estén basando en una encuesta y no en algo medible, ¿no? Porque pues al final la encuesta es una percepción, ¿no? Vamos a decirlo así, de la gente. Sí. Entonces, bueno, pues yo como puedo tener una, vamos a poder decir, una información exacta si nada más mi parámetro es la opinión de la gente, ¿no? No tenemos nada que genuinamente te diga, oye, pues estamos teniendo aquí en la mejora por exámenes de educación que se les hizo a todos los niños y se vio una mejora aquí. Creo que eso sería un parámetro, no sé si también se haya hecho aparte, pero pues de la encuesta decir, oye, pues, o bueno, más bien empezando por ahí, ¿cuáles eran las preguntas o qué preguntas o cómo se mide? Que también esa es otra, en cómo preguntas está cómo se puede tergiversar la pregunta para decir, oye, pues, si estuvo muy bien o sean preguntas realmente válidas. Mira, yo creo que acabas de decir algo que es fundamental y es que efectivamente es una encuesta y la gente responde, pues ahora sí que de acuerdo a pues lo que quiere contestar.
O sea, no es como tal registros que salgan del gobierno, de tu declaración de impuestos, de tal manera que sí, llega el INEGI y te dice, a ver, pues cuánto ganas, y pues tú puedes decir lo que pues, tú quieras, ¿no? De dónde provienen tus ingresos, pues también puedes decir lo que tú quieras. Entonces, me parece que tienes toda la razón. Ese es un motivo, pues, que puede sesgar las respuestas y también, pues, la propia forma como preguntas. Y también, bueno, creo que vale la pena mencionar algunas de las discrepancias más importantes en función de lo que ahorita estás comentando. Por ejemplo, la encuesta dice que los hogares en México reciben en promedio 199 pesos mensuales de remesas. Eso significaría que a nivel nacional las remesas son 5,000 millones de dólares, cuando realmente son 65,000 millones de dólares. O sea que hay algo terrible con la encuesta, ¿no? También en cuanto, por ejemplo, a los ingresos laborales agregados, según los datos macroeconómicos, los salarios representan poco más del 20% del PIB nominal, que serían unos 7 billones de pesos. Pero en esta encuesta solamente registró 2.6 billones de pesos en este concepto que son los salarios. Y por otra parte, por ejemplo, en el ahorro aparente, el ingreso corriente promedio mensual es de casi 26,000 pesos, mientras que el gasto corriente es de 20,436, lo que implica un ahorro del 21% de los ingresos. Entonces, pues esto es un dato que no corresponde con la realidad del ahorro nacional. Y así podríamos seguir, ¿no? Entonces, efectivamente, pues tiene gravísimos problemas. Y el otro tema que quería comentar contigo es pues este discurso del gobierno, pues de que la gente salió de la pobreza, estos 18.3 millones de personas, pero que fue por los programas sociales, es lo que están comentando. Bueno, yo ahí siempre he sido bastante crítico, pero al mismo tiempo hay que señalar, yo si bien no soy apartidario, la verdad todos me caen mal por igual, o bueno, más que caer mal, yo desconfío de cualquier partido político y cualquier persona. Yo creo que los programas sociales en un país como México, que la diferencia social histórica y bueno, viene desde años atrás, es bastante grande, ¿no? Entonces, los programas sociales, si bien considero que se han ayudado, no te dan la pauta para que en 2 años tengas 8.3 millones de pobres, cuando nosotros que vivimos aquí no es una realidad que observes, ¿no? Y eso que nosotros vivimos en el centro del país. Yo creo que la pobreza y los números se incrementan acercándote al sur del país, a Chiapas, a Oaxaca. Entonces, pues sí tienes un golpe de realidad cuando te enfrentas a que todavía tienes bastantes problemas y se intenta maquillar con discurso, bueno, se intenta maquillar la realidad con encuestas que no son números fuertes, no es una realidad medible, es una creencia, al final de cuentas una encuesta de opinión es una creencia, y eso basarlo como discurso político, simplemente propaganda, y mal hecha, propaganda barata, yo creo que eso no debería de ser, pero bueno, yo también pongo en virtud, por ejemplo, el aumento del salario mínimo, creo que sí ha impactado positivamente en México. Es algo que sí se le tiene que reconocer porque, bueno, pues anteriormente el salario mínimo estuvo muy castigado. Nada más es meterte, yo usualmente no sé si son parámetros muy bueno económicamente, pero yo me baso en el kilo de tortilla, cuánto te alcanza con el salario mínimo. Y el kilo de tortilla bueno, pues hace 15 años, el salario mínimo estaba en 50 pesos, el kilo de tortilla costaba 10, alcanzaban 5, ahorita está sobre los 22 pesos, el salario mínimo está en los 270, no, 270 pesos, pues ve la diferencia, te está alcanzando más del doble. Un poquito menos, pero sí tienes toda la razón, son buenos comentarios, buenos puntos. Y bueno, yo creo que sí se está abusando del discurso gubernamental en cuanto a que los apoyos sociales son lo que sacó a la gente de la pobreza, cuando realmente pues es el trabajo, los empleos que generan los empresarios. Y este punto muy importante que mencionas, que es el incremento al salario mínimo, sí se dio porque, bueno, pues de alguna forma el gobierno presionó a los empresarios para que sucediera, pero quien paga el salario mínimo es el empresario. Entonces, eso creo que no debe tergiversarse y pensar, bueno, la situación ahora es mejor simplemente gracias al gobierno, porque no es así. Quien crea los empleos, quien
paga los salarios, pues es el empresario. Ujú. Y ve, por ejemplo, aquí tengo los datos de un hogar promedio en México en 2024 recibía 77,864 pesos al trimestre. ¿Sí? Sí. Y de esos 77,864 pesos, 51,099 provenían del trabajo. 3,834 pesos de algo que se llama renta de la propiedad, que son ingresos provenientes de cooperativas, sociedades y empresas que funcionan como sociedades, así como arrendamiento de activos tangibles y financieros. Un tercer rubro de ingresos son las transferencias, son 13,799 pesos. Y de estos 13,799 pesos, 6,244 pesos salen de jubilaciones y pensiones, 2,500 pesos de beneficios provenientes de programas gubernamentales y 1,812 pesos de transferencias entre hogares. Es decir, pues a lo mejor la abuelita que le pasa dinero a la hija, etcétera, ¿no? Y lo que también pues, es ridículo, ¿no? 598 pesos de las remesas internacionales, que serían 200 pesos al mes. Y por último, una cosa que es ridícula, a mí se me hace, por ejemplo, el INEGI pone una estimación de renta de vivienda, que son 9,066 pesos. Es decir, aunque tú vivas en tu vivienda propia, el INEGI calcula como que te la autorrentaste la vivienda. Entonces te genera un ingreso, ¿no? O sea, por ejemplo, tú tienes tu casa y dices, ¿no tiene casa propia? Sí, tengo casa propia. La ve y dice, bueno, pues esta casa, si usted pagara una renta, pues pagaría 10,000 pesos, entonces te suman 10,000 pesos de ingresos. O sea, entonces está inflada la cifra, ¿no? Sí, pero también es que ahí entras en el otro opuesto, ¿no? Si tomáramos las cifras sin el valor de la casa, que bien no es tampoco un activo ni nada, porque no produce, pero también sería un gasto para la persona tenerla. Entonces, Bueno, sí, te lo inflan el ingreso. Te lo inflan, digo, a lo mejor en los 9,000 pesos de renta, pues mismo, no sé si la vivienda promedio en México cueste eso, que no creo. Bueno, es lo que te dicen, una renta promedio de 9,066. Bueno, digo, también tomando Ciudad de México puede que sí eleve los precios. Bueno, sí. Bueno, pero al final, mira, yo lo que veo es, o sea, bueno, vámonos, de los 77,000 pesos de ingreso trimestral, 2,500 pesos provienen de los beneficios de los programas gubernamentales, mientras que 51,099 pesos provienen de ingresos del trabajo. Entonces esto deja súper claro que quien verdaderamente pues es quien genera el bienestar de las familias, no es el gobierno, es el trabajo que su mayoría de las personas pues proviene de la iniciativa privada. No, y mismo pues contar que esos apoyos sociales, si vemos toda la cadenita, pues al final son impuestos que pagó alguien, ¿no? Y esos impuestos también vienen del trabajo de la persona. O sea, vamos a decir que el programa social solo es una redistribución de lo que se generó. Yo por eso también estoy muy en contra del discurso de que, bueno, lo que se da de impuestos lo regala el político como si hubiera salido de su bolsa. Pues ese es un gran problema. Se paga de lo que se trabajó de todos y se reparte a la persona que la clase política considera que necesita el apoyo, pero en realidad ese dinero no es el político el que lo está generando, no es él nada más lo está redistribuyendo porque es su trabajo, y lamentablemente que se intenten poner una banderita de algo que ellos no necesariamente produjeron, pues es un gran error, ¿no? Que te digo, ahí entra el otro problema y es, si no se redistribuye tampoco y se queda, vamos a decir, en gobiernos anteriores, pues entonces también tienes dos cosas, tienes el descontento social y también tienes, mismo por la deuda histórica que comentamos, aquí no es un capitalismo justo debido a que muchas personas o te mueres de hambre o aceptas un trabajo, y más anteriormente, con muy malas prestaciones económicas. Entonces, la persona por conveniencia va a escoger ese trabajo porque no tiene otra opción, pero no es que genuinamente sea un salario justo. Entonces, también yo creo que eso se le tiene que aplaudir al gobierno, más que si repartes, es decir, está haciendo algo justo para intentar una redistribución. Distribuir. Claro que eso siempre se tiene que hacer pensando bien en los números, porque si por redistribuir corres a las empresas, pues ¿quién va a pagar? Nadie paga. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Richie, pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo creo que, bueno, pues simplemente a manera de conclusión, pues digo, a reserva de lo que tú quieras profundizar en algo más, yo diría, bueno, desafortunadamente cada vez es más difícil creerle al INEGI.
Ya desapareció el Coneval, que fue pues de estos organismos autónomos que pues eliminaron, y desafortunadamente pues no hay alguien que nos pueda decir si la pobreza en México verdaderamente ha disminuido o no. Entonces, pues bueno, podemos hacer este tipo de reflexiones, este tipo de análisis de cómo está el ingreso, el gasto. Digo, todo el mundo que guste puede ver el estudio completo en el blog, economex.blog. No sé si tú quieres agregar algo más, Richie, antes de despedir este episodio. No, bueno, pues yo totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Bueno, pues al final es impresionante que se utilicen encuestas mal logradas para generar un llamado discurso político de mejora. Yo creo que la mejora se tiene que ver en números, vamos a decirlo, fuertes, medibles, que si yo hago una encuesta también pueda checarla con números oficiales y no algo que sea de opinión. Y más que se base la política en eso. Y ya no es un comentario de ha bajado los pobres o no ha bajado, pues más bien es un comentario de no lo sé. Para mí como físico, la creencia de las personas no me dice nada de cómo está el país. Muy bien, Richie. Pues muchísimas gracias a todos por haber visto que fue el episodio 68 del podcast. Y no olviden suscribirse al canal en la campanita que aparece abajo. De igual forma, los invito a que se suscriban al Substack en economex.substack.com y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.